Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro segundo episodio de nuestro querido podcast de El Club de la Disciplina. Espero que les haya gustado mucho el primero. En realidad ya voy a explicar la dinámica del podcast, pero seguramente para cuando estén escuchando este capítulo se estén entrenando los primeros dos capítulos del podcast al mismo tiempo. Pero ya vamos a entrar en temas de dinámica del podcast. Eh, por ahora solo simplemente lo vengo a hacer la introducción. También me di cuenta la anterior vez, junto con mi compañero que estuvo en esa ocasión, Emiliano, que no nos habíamos presentado correctamente al principio del podcast como debería ser. Pero bueno, es cuestión de los nerviosismos y el tema del primer podcast y querer sacarlo ya y querés hablar de los temas que tenés ya listos, que te olvidás de las cosas más boludas como el hecho de presentarte. Pero ahora me voy a presentar debidamente. Yo soy Facundo Ferrería, el fundador del club de la disciplina. Tengo 19 años, vivo en Capital Federal y se estarán preguntando algunos de ustedes dónde está mi compañero Emiliano. Y eso es en parte a lo que vamos a explicar ahora mismo, por así decirlo. Emiliano es el chico que estuvo la otra vez con nosotros y no les vamos a mentir, en un principio él iba a ser parte del club de la disciplina del podcast, pero estuvimos hablando durante la semana, él me estuvo mostrando que, bueno, también tiene sus objetivos y ciertas metas y también está con el trabajo, gimnasio y otras cosas otros objetivos que tiene y que quiere cumplir y además de sus tareas del hogar y básicamente llegamos a la conclusión de que él no se iba a poder comprometer concretamente al 100% con este podcast y con lo que conlleva. Así que por ahora decidimos que por el momento yo voy a estar manejando esto y este proyecto, esta comunidad. Voy a estar todas las semanas, bueno, editando los podcasts, subiendo reels, TikToks, YouTube Shorts, videos a YouTube y demás, por mi cuenta y yo solo. Sin embargo, cada tanto o cada cierto podcast, seguramente Emi nos vendrá a visitar y nos vendrá a hablar sobre su punto de vista sobre ciertos temas y los temas que hablamos y bueno, que solemos discutir en este podcast. Entonces, por ese lado, queremos pedirles disculpas. Yo quiero pedirles disculpas por toda la confusión, porque imagínense, en el primer episodio empiezan dos personas y en el segundo solo hay uno. Es como que hay algo que no está funcionando acá. Pero bueno, se entienden las razones y igual Emi siempre va a ser parte del club, siempre va a ser como el primer invitado, se podría considerar el primer invitado del el club de la disciplina, no el último, pero sí el primero. Eh, y y en cualquier momento, cuando nos podamos organizar, lo traeremos de vuelta a seguir discutiendo de algunos temas como los que vamos a hablar. Después, otra cosa que les voy a discutir o les voy a hablar es un poco sobre la dinámica del podcast. Mucho no explicamos, si bien explicamos un poco los temas en sí de lo que estamos hablando, como hábitos, estoicismo, en general mucha introducción no dimos y es algo a lo que voy a aclarar ahora. Nosotros, en realidad yo les voy a estar hablando sobre distintos temas de desarrollo personal, sobre, tanto como hábitos, como estoicismo o distintos tipos de filosofías también, alguna que otra, no voy a hacer
el nuevo Aristóteles o el nuevo Sócrates y traerles todo tipo de super filosofías. Eh, voy a describirles algún par, algunas filosofías como bueno, el estoicismo, que es una de las principales y en las que yo incorporé actualmente en mi vida o que estoy tratando de incorporar. También voy a hablarles por ahí un poco del hedonismo y demás, pero no es el foco principal de este podcast. Eh, y vamos a seguir hablando de otros temas también sobre otras cosas como meditación. eh, la idea también acá es tener distintos invitados, gente que en general que esté conectada con estos temas, esté informada de estos temas. Me encantaría o aspiro a tener invitados relevantes o de gran importancia como los chicos de New Life Experience o también del podcast de Aprendiendo en el Camino o qué sé yo, los invitados que ellos han tenido también. La verdad que sería un milagro y a los que aspiramos, pero también en general vamos a concentrarnos en tener invitados que por ahí no son tan reconocidos o no son tan conocidos en el ámbito, pero que también aplican la disciplina en su vida, aplican buenos hábitos, aplican los conceptos y temas que vemos en este podcast y en el club en sí, y aplican todo esto a su vida y han llegado a tener ciertos avances y han mejorado su vida de forma considerable, por así decirlo. Pero en general eso por un lado con respecto a los invitados. Después con más entrando con el tema del podcast. Este podcast se va a escuchar en Spotify, lo van a poder escuchar en el Google Podcast, lo van a poder escuchar en otros podcasts más que van a estar como en una página web con una pequeña lista donde lo van a poder escuchar en YouTube. También vamos a tener redes sociales de Instagram y TikTok. Por el momento Twitter estoy teniendo ciertos inconvenientes porque en resumen me hackearon Twitter y publicaron un montón de boludeces en mi Twitter y Twitter me baneó y entonces yo ahora estoy apelando para que me desbloqueen la cuenta de Twitter, pero todavía como que no recibí respuesta, pero en un futuro estaría bueno tener Twitter para publicar ciertas citas o ciertos tips o ciertas frases de otras personas que también tengan un poco que ver con los temas que discutimos acá, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por el momento también no... Me encantaría grabar el podcast en formato video para subirlo a YouTube, como lo hacen otras personas, como lo hacen, bueno, en el podcast de New Label, lo hacen, bueno, en el Show Reagan y en otros podcasts más, pero también es algo que por el momento está costando, así que van a estar subidos a YouTube, pero bueno, tendrán de fondo el logo del Club de la Disciplina. Eso por un lado. Y continuando ahora, dejando de lado un poco la explicación de cómo va a seguir funcionando este podcast, además de que, bueno, también la última cosa que quiero destacar es que vamos a tener episodios semanales, o sea, por semana vamos a estar teniendo al menos un episodio por semana, que es lo que aspiro a hacer, pero también en la semana voy a estar subiendo reels y TikToks, al menos uno o dos, si se pueden más mejor, pero con uno o dos reels y TikToks es lo ideal por día. Y eso por un lado definiendo cómo va a funcionar este podcast y en general cómo va a seguir en el futuro. En un futuro aspiramos, bueno, aspiro a tener un buen trípode con una buena luz para poder grabar bien, mejorar la calidad en sí del sonido, del audio,
mejorar en sí todo el setup. Porque si vieran el setup ahora en el que estoy es un chiste, pero bueno, en sí de alguna forma hay que empezar, y en mi caso tocó empezar humilde, eh, pero lo importante al fin y al cabo es ser consistente con el podcast y transmitirles el mensaje que les vengo a transmitir. En el podcast de hoy me voy a concentrar un poco en, como no lo hice la anterior vez, voy a empezar hablando un poco sobre mí, sobre quién soy, sobre cómo y por qué empecé el club y un poco los objetivos tanto del club como míos. La idea es que un poco sepan quién soy, me conozcan, porque no me parece correcto que simplemente les hable sobre data que leo de libros, que veo en internet, que escucho del podcast, así porque sí, la bajo, la resumo y la grabo y ya está, sin saber quién soy yo y cómo es que la aplico y cómo es que la sigo aplicando al día de hoy. Sino que al contrario, yo creo que una buena relación entre podcast o fundador de podcast, no sé cómo se dice la persona que graba un podcast, y espectador, lo ideal sería es que un poco nos conozcamos entre los dos. Para vos, oyente que estás escuchando esto, ¿no? Y bueno, hoy les vengo a comentar un poco, más que nada, sobre mí, mi historia en general. Bueno, como ya dije antes, mi nombre es Facundo Ferrería. Bueno, tengo 19 años, vivo en Capital. Básicamente se preguntarán, bueno, bien, ¿por qué empezaste este club? ¿Por qué estás grabándote hablando sobre estos temas y sobre hábitos, meditación? Por ahí hay gente que me conoce se estará riendo y se estará diciendo, ¿qué está haciendo Ferre? Ferre me dicen a mí. ¿Por qué está haciendo Ferre? ¿Por qué está hablando sobre estas boludeces? Y todo tiene un porqué. Y esto se remonta en sí a más o menos 2020, más o menos cuando empezó la pandemia. En general siempre fui un chico que, por así decirlo, se preguntó cómo puede mejorar como persona o qué hay más allá de lo que tengo hoy en día. Siempre quise tener más cosas, mejorar en sí, y, pero es como que a partir del 2020 fue, yo diría al menos, donde comenzó este camino al menos para mí, de desarrollo personal en mi vida. Ya que en el 2020, bueno, empecé a tener buenos hábitos, hábitos que hoy en día son cruciales para mí y me definen como persona, como el hecho de entrenar. En el 2020 empecé a entrenar, y un año difícil porque los gimnasios estaban cerrados, pero empecé a entrenar en casa con ejercicios, con bandas elásticas que compraban en mi casa y utilizaba para entrenar, así muy calisténico. Después fui mejorando el equipamiento y pudimos comprar algunas pesas y hacer ejercicios. Les preguntaba a mis amigos que iban a gimnasio de antes qué ejercicios hacían, cómo se organizaban con las rutinas y demás. Pero se imaginarán que igual tenía una técnica de mierda y en general mucho no sabía lo que estaba haciendo. Iba aprendiendo, me gustaba aprender sobre el gimnasio y entrenar y tenía una consistencia. Em, pero era como que mucho del tema no estaba informado. Y otros hábitos bueno, otro hábito que empecé, que es algo curioso porque en realidad lo empecé en 2020, lo seguí por mucho tiempo, pero después lo dejé y después lo volví a retomar 2 años después, básicamente. En el 2022 volví a retomar todo esto, que es básicamente a lo que me dedico, que yo que soy un desarrollador frontend, eh, a mí me encanta el hecho de desarrollar páginas web, hacer páginas web,
En realidad tengo mi propia página web, que también la voy a dejar como un link aparte donde me pueden encontrar. Actualmente estoy tratando de avanzar con uno de mis más grandes objetivos, que es ser freelancer y trabajar como esto, trabajar con clientes. Si momento chivo sería, o momento publicidad, momento chivo como le dicen lo de New Label, pero momento publicidad es que si a vos te interesa el tener tu propia página web y tener presencia en la web, a mí me encantaría trabajar con vos y me podés básicamente encontrar en mi página web. Estoy actualmente en LinkedIn también, en Fiverr y en Upwork, que son páginas de freelancing. Y nada, si te gustaría tener tu propia página web, estar presente en la web y que trabajemos juntos, a mí me encantaría y estarías ayudando a mí a cumplir un gran objetivo que tengo en mi vida. Pero en general, volviendo al tema principal, eh, la programación fue un hábito, algo que quería hacer en ese momento, que en un principio le puse mucha garra. Estamos hablando de 5 meses en los que me dedicaba a aprender, a desarrollar mis proyectos personales. Mi primer proyecto fue algo gracioso, fue una especie de to-do list o lista de quehaceres en las que vos ingresabas algo que tenías que hacer, apretabas enter o enviar y te aparecía ese qué hacer con un checkbox para marcar si lo hiciste o no, un lápiz donde podías editar la tarea que tenías que hacer por si te habías equivocado y una X para eliminar la tarea en sí. Algo muy básico y un proyecto con el que empiezan todos básicamente. Es un proyecto muy común para empezar y la verdad que se lo recomiendo, está bueno. Pero en general había empezado con ese proyecto y con otros proyectos más. Y se estaban preguntando, bueno, ¿por qué dejé y después retomé? Es una historia pequeña, larga, un poco larga, pero que básicamente yo me iba sobreexigiendo y sobreexigiendo, sobreexigiendo en el 2020 con todos mis hábitos en general y era una sobreexigencia muy tóxica, porque cada vez que fracasaba en algo, o me equivocaba en algo, o sentía que no me estaba yendo bien, digamos que no me trataba del todo bien, y eso es a día de hoy, cuando lo analizo desde otra perspectiva, era como algo muy, muy dañino y muy tóxico que hizo que, por ejemplo, dejara la programación por tanto tiempo, porque me había frustrado, me había enojado conmigo mismo. Y con el gimnasio nunca lo dejé porque, bueno, siempre me gustó entrenar, siempre me gustó mejorar mi cuerpo y demás. Pero también me sobreexigía con el gimnasio y si no veía que tenía avances por mucho tiempo era como que también me dolía y me hacía sentir mal. Em, y esto no se los comunico como para decir, no sé, para que, como por decir, sino se los comunico con el fin de decirles que si ustedes también están trabajando en algo y se sobreexigen mucho y se frustran y lo quieren dejar, bajen un cambio. O sea, bajen un cambio. La verdad es que van bien. Ya, sinceramente, también está bueno tener en cuenta uno de los avances que tiene en general con respecto a sus objetivos. Yo siempre, al menos ahora, trato de siempre compararme con dos personas, pero no cualquier persona, sino con mi yo del pasado y mi yo del futuro. ¿Por qué me comparo con mi yo del pasado y mi yo del futuro? Mi yo del pasado sería la persona con la que apenas empezó en este camino de desarrollo personal, de aplicar disciplina en su vida, porque en su momento no sabía ni qué era disciplina y
Y yo pensaba que la mayoría de las personas que tenían éxito y que o ante los ojos de la sociedad tenían éxito en la vida y habían cumplido sus objetivos era porque simplemente amaban lo que hacían hasta morir y tenían una motivación intrínseca que eso las hacía superar cualquier adversidad. Y la verdad es que me di cuenta que no podía estar más equivocado. En, en general, me di cuenta con el tiempo que no era tan así, que la gente, que todo el mundo en general, cuando se quiere esforzar, cuando quiere ir al gimnasio, cuando quiere ganar más dinero o quiere estar mejor, quiere ser más saludable o en cualquier aspecto de la vida y quiere desarrollar buenos hábitos, rara vez va a sentir ganas de trabajar, por ejemplo, de ganas de ir al trabajo, o en mi caso, ganas de ir al gimnasio, o ganas de sentarme en la computadora y estudiar programación, o hacer un proyecto para que puedan mostrar en mi portfolio y demás. Rara vez uno se siente y se siente motivado. La motivación es algo como que te va a dar el empuje para poder empezar en el camino, pero si no tenés consistencia y no tenés disciplina, vas a terminar abandonando ese camino y lo ideal es que no, no dependas de la motivación y no pienses que la motivación es lo que es lo ultra necesario para poder avanzar en cualquier objetivo que tengas en la vida. Lo ideal es que no. La motivación te puede llegar a ayudarte a empezar, pero en sí la disciplina y la consistencia es lo que te va a ayudar a terminar cierto objetivo que tengas en general. Pero volviendo al tema en general, básicamente me había sobreexigido, en el 2020 me sobreexigía mucho, en principio del 2021 también. Eh, pero nada, y siempre fui una persona que se consumía mucho contenido, pero no cualquier tipo de contenido, no memes ni cosas por el estilo, sino contenido como de gimnasio o sobre todo cuando empecé a entrenar contenido de gimnasio, de motivación, desarrollo personal, veía videos ahí en Instagram tenía estaba lleno de videos de gente entrenando, o haciendo PR, de Ronnie Coleman, de Chris Bumstead, de todos los famosos fisicoculturistas o gente de motivación, videos de Steve Jobs y demás. Que básicamente me aparecían en Instagram y yo los veía y en sí era el tipo de contenido que consumía. No significa que no viera boludeces porque hasta el día de hoy cada tanto me hago un escape y veo alguna que otra boludez. Soy una persona que le encanta ver animes, que ha visto Dragon Ball, Naruto y los típicos. Que en cierta forma también te transmiten ciertos valores buenos en general, pero al fin y al cabo son series animadas. Eh, pero nada, siempre fui de consumir ese tipo de contenido. Y ese contenido, aunque no lo crean, es como que poco a poco era lo que me mantenía un poco motivado. Era como que a veces veía un video de motivación en general y te juro que me podía llegar a como de la nada dar ese enchufe de vuelta, sobre todo cuando estaba bajón y no quería por ahí entrenar o en general ir a ponerme a estudiar programación, que eran los dos hábitos principales que tenía, porque eran mis dos objetivos en la vida, era tener un buen físico y tener un buen trabajo y conseguir, y poder viajar en el mundo y en general, y solo esos eran mis objetivos. Eso como en el 2021, pero en el 2022 fue un año que
me cambió completamente y que cambié yo completamente, evolucioné y mejoré mucho y todo el contenido que consumía, seguí consumiendo y consumí otras más, otros podcasts, empecé a leer y a investigar y, y empecé a consumir no solo contenido, sino a empezar a obtener información y no solo obtener esa información, sino procesarla y empezar a aplicarla en mi vida. Y eso es lo que me verdaderamente al menos siento que me cambió un montón. Porque está bueno ver videos de motivación en general y cosas por el estilo, pero los videos de motivación te pueden ayudar, aunque sea, qué sé yo, a dar ese empujoncito para que vayas un día al gimnasio y ya está. Pero si no aprendes, por ejemplo, lo crucial, lo que es un hábito, lo crucial que es tener un hábito, cómo funcionan, los mejores tips y consejos que se pueden llegar a tener y aplicar en la vida de uno para mantener un buen hábito y dejar de seguir ejecutando un mal hábito. Si no sabes esas cosas, por ejemplo, al menos con lo que empecé yo, la verdad es que rara vez vas a llegar a algún lugar o vas a llegar muy lejos en general con tus objetivos. Porque la mayoría de ustedes y yo también en su momento me incluyo, el día de hoy en la sociedad piensa que la motivación ve a los millonarios, a la gente exitosa y piensan que recontra estaban motivados o recontra aman su trabajo y están motivados todo el tiempo. Y algunos pueden ser que sí, que amen mucho su trabajo, pero en general, a pesar de que ames tu trabajo o ames lo que haces o te gusta lo que haces, siempre vas a tener días en los que te vas a querer quedar en la cama igual, viendo Netflix, viendo alguna serie, comiendo mal, no ir al gimnasio y no esforzarte un 1% aunque sea cada día, para llegar a ser mejor. Entonces, el 2022 fue como que me cambió un montón. Poco a poco fui, bueno, el 2022, al final, en realidad a mediados 2021 y 2022 volví a un gimnasio, empecé a entrenar bien, vi grandes cambios en mi cuerpo porque no era lo mismo entrenar en casa que entrenar en un gimnasio, también mejoré en cuanto a técnicas en ejercicio y demás, y aunque a día de hoy sigo mejorando en esos temas, pero en general es como que el hecho de ir al gimnasio a ir a un gimnasio, empezar a ir a un gimnasio, desarrolló algo en mí que luego de mucho tiempo no me di cuenta que básicamente era la disciplina, era esa capacidad de hacer lo que tengo que hacer, cumplir con lo que tengo que hacer, independientemente de cómo me siento, independientemente de el clima, independientemente de cualquier agente externo o también interno a mí. Eh, Porque hay veces en las que uno no se siente con ganas de ir al gimnasio, que está pajero o simplemente está cansado. E igual la disciplina es lo que va a hacer que es esa voz en tu cabecita que va a decirte, no, anda al gimnasio, tenemos objetivos que cumplir y no, si solo vas los días que sentís con ganas de ir al gimnasio, no vas a llegar a ningún lado. Y no solo eso, hay mucha gente que en general, si vos tenés cualquier tipo de objetivo, tenés que tener en cuenta que vos no vas a ser el único que va a tener ese objetivo. No vas a ser el único que quiera ser, por ejemplo, un influencer. No vas a ser el único que quiera ser un freelancer en programación, en edición de videos. No vas a ser el único que tenga un podcast. No vas a ser el único que vaya al gimnasio a tener un buen físico. La verdad es que así como vos, miles de personas más van a tener esa clase de objetivos. Pero vos tenés que pensar esto.
esas personas al fin y al cabo son competencia. Hay que decirlo como es. Eh, porque si en el caso del trabajo, en mi caso con el freelancing, vamos a decir la verdad, a mí no me conviene que contraten a otra persona para un trabajo y a mí no. Yo estoy compitiendo con otra persona por un trabajo o por un cliente. Entonces, si yo solo programaba y solo hacía proyectos cuando me sentía con ganas de programar, ¿qué va a demostrar? Que no soy constante en mi trabajo y que solo trabajo cuando tengo ganas, que eso puede ser tranquilamente solo 2 veces, 1 o 2 veces por semana. Entonces, tranquilamente otro que trabaje independientemente de cómo se siente y tenga un nivel de disciplina mayor al mío, eventualmente va a estar en mejor posición que yo para poder conseguir un trabajo. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta. Y todo eso me lo desarrolló el gimnasio. El gimnasio fue lo que me demostró que tenía que ser constante y tener disciplina. El último año, este último año, el 2022, fui analizando esas cosas y también retomé el tema de la programación y dije, le voy a dar una oportunidad, porque siento que a su vez no me estuve dando esa oportunidad de seguir y por ahí solo la frustración hizo que me detuviera en ese objetivo. Pero si aplico la disciplina, porque esto es una realidad, si vos aplicás disciplina a un área de tu vida, eventualmente vas a aplicarlo a otras áreas de tu vida. Si vos desarrollás la disciplina en el gimnasio, eventualmente esa disciplina puede pasar a otras áreas de tu vida. Y es más, cuando ustedes ven a una persona en la calle que tiene un re buen físico, que ponerle un chabón por la calle que está todo re grandote, musculoso y demás, es una persona que vos a simple vista podés ver y decir, esta persona tiene un grado muy alto de disciplina en la vida que aplica constantemente, ya que para tener ese tipo de físico tenés que entrenar, tenés que ir al gimnasio, tenés que comer bien, respetar tus macronutrientes, tenés que descansar bien sobre todo, algo muy importante también. Y es una clase de persona que no solo va a limitar su disciplina al gimnasio, sino que las va a aplicar a otras áreas de su vida. Por ahí va a desarrollar otros buenos hábitos gracias a ese gran hábito con el que aprendió a ser disciplinado. Y eso en cierta forma es lo que me pasó a mí. El empezar el gimnasio me hizo que desarrolle esta disciplina y que aplique esa disciplina a otras áreas de mi vida, que aplique esa disciplina a la programación y que aplique a esa disciplina, por ejemplo, al colegio. Aunque el colegio nunca fui una persona de tener problemas, pero sobre todo el último año de escuela, para los que no sepan, en realidad yo soy recién graduado. Entonces, pero el último año de escuela fue algo que me costó mucho, no en el sentido de aprobar, aunque me quedan 2 materias todavía por rendir, pero no en el sentido de aprobar las materias, siempre fui un chico que estudiaba porque sabía que igual lo tenía que hacer, entonces también en cierta forma a eso aplicaba disciplina, pero es como que el gimnasio me hizo dar cuenta de la existencia de la disciplina y qué es lo que era. Y entonces es como que en el 2022 poco a poco empecé a desarrollar otros objetivos, objetivos ajenos a los comunes, que es recibirse de la escuela, ir a la universidad, estudiar una carrera y nada más y conseguir un trabajo y ya está. Sino que empecé a querer otras cosas en la vida. Que empecé bueno, a aprender sobre programación,
me gustaba, empecé a desarrollar proyectos y sobre todo me concentraba en ser constante y en todos los días avanzar un poco. Y si no avanzaba hasta, o no lo hacía, hasta por ahí me ponía mal, que esto es un poco lo de la falacia del costo hundido. Eh, que si no mal me acuerdo, lo hablamos ya en el anterior podcast, pero lo repito nuevamente, básicamente la falacia del costo hundido es ese pensamiento en el que eh, es como que invertís tanto tiempo y tanto esfuerzo y tantas cosas por ahí en algo que te es muy difícil dejarlo. Por ejemplo, invertís, esto es se ve muy aplicado en los negocios, invertís por ejemplo mucho tiempo y mucho dinero a un negocio y por ejemplo vos ves que el negocio no es rentable a futuro, pero igual vos no lo dejás, es como que te nublás por la falacia del costo hundido, que básicamente decís, por lo que veo, este negocio no va a ser rentable en el futuro, pero yo creo que lo puedo hacer funcionar igual por, por después de haber invertido tanto y tanto esfuerzo y tanto tiempo, porque no lo puedo dejar ahora. Y bueno, en general, eso es por así decirlo, un punto de vista negativo, pero también se le puede aplicar este pensamiento a un punto de vista positivo. Por ejemplo, el gimnasio. Digamos que vengo una racha de ir seguido al gimnasio por varias semanas y por varios meses, que algún día que no tengo ganas de ir, digo, bueno, igual tengo que ir porque ya vengo presentándome y yendo a entrenar al gimnasio por 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses seguidos, tantos meses que ya si lo dejo ahora es como que pierdo esa racha y te duele al orgullo. Eh, entonces, en general, el gimnasio me desarrolló esa disciplina. Y no solo eso, fui aplicándola, como dije, a la programación y entonces fui esforzándome también al colegio y demás. Y también era gracias al contenido, como los videos, reels, TikToks que me aparecían en las distintas redes sociales, que hablaban de esos temas. Poco a poco era como que hablaban más sobre esos temas, más sobre disciplinas, sobre hábitos, sobre que tenés que seguir independientemente de cómo te sentís. Y poco a poco seguía consumiendo ese contenido hasta que me apareció un video que nunca me voy a olvidar, que es de uno de los chicos de New Label, que es Ramiro Curia, que era, bueno, básicamente era un video sobre una herramienta de matemáticas, un programa de matemáticas, o, o no, miento, en realidad no era, bueno, o sea, sí tiene un video de un programa de matemáticas muy útil, ese también lo vi, pero me había aparecido un video sobre como un chabón en YouTube que te enseñaba sobre física y matemáticas en inglés, que era muy bueno para la facultad. Y nada, lo había guardado y poco a poco me parecía más contenido de ese chabón porque le había dado like y había guardado la publicación. Y según, bueno, el algoritmo de Instagram, si algo, vos le das like a algo o compartís algo o comentás algo, poco a poco por el algoritmo te van a aparecer más videos parecidos. Entonces me aparecían más videos de esa persona y veía que esa persona hablaba sobre hábitos, sobre disciplina, sobre bueno, emprendedurismo también y demás. Y me empecé a intrigar y empecé a intrigar y intrigaba. Entré a su página, a su Instagram, empecé a ver los reels, empecé a consumir ese contenido. Me di cuenta que tenía otro amigo que se llamaba Mauro, que hablaban de eso. Me di cuenta que tenían un podcast. Entonces, poco a poco empecé a consumir ese contenido. También en ese año, en el 2022, empecé a leer libros. Yo me caracterizaba por ser un chico que, es más, lo he explicado,
siempre me consideré un chico y siempre fui un chico con poca autoestima, con baja autoestima, y que la sobreexigencia que me tenía conmigo mismo eh, era debida, era debida a esa baja autoestima, y a su vez esa baja autoestima era alimentada por la sobreexigencia y por la mala forma en la que me hablaba a mí en caso de fracasar. Entonces, a su vez, eso lo notaban mis familiares como mi vieja, y mi vieja, además de, bueno, mandarme a un psicólogo, que después terminé dejando porque vi que no me servía. eh, a partir de eso me dio un libro, que ese libro sinceramente lo leí y me cambió un montón y me ayudó un montón en el tema de mi autoestima, que básicamente fue el primer tipo de libro que leí así de autoestima y desarrollo personal, que es básicamente Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Walter Rizzo es, bueno, un psicólogo muy conocido, que desarrolló este libro en el que básicamente hablaba de la importancia de la autoestima, de, de por qué hay que tener una buena autoestima, qué es la autoestima en sí, de los 4 principios o características fundamentales o puntos fundamentales que conforman una buena autoestima, que básicamente era si no me equivoco, era el autoconcepto, la autoimagen, el autorreforzamiento y la autoeficacia. Que básicamente un poco vamos a hablar en el futuro más sobre la autoestima, pero básicamente, y sobre este libro en general, que es muy bueno, el autoconcepto es un poco lo que pensás de vos mismo. ¿Qué es lo que pensás? Y es más, es el primer capítulo del libro, va, después de su introducción de la autoestima, es el primer tema que trata. Y de entre los temas que trata y los subtítulos que tenía, justo estaba esto sobre la sobreexigencia y sobre el hablarte mal a vos mismo y atacarte a vos mismo. Y sobre lo que pensabas sobre vos mismo. O sea, imagínense, ya el primer capítulo me pegó muy fuerte. Me pegó muy fuerte y me sentí muy identificado. Eh, y es como que ya ese capítulo me pegó, y en sí el libro me pegó porque me sentí identificado con todo lo que hablaba en este caso el autor, y con los distintos casos de los distintos pacientes que él menciona en el libro. Entonces terminé ese libro como iluminado, y a su vez me desarrolló un interés gigante por empezar a leer, y empezar a leer libros de ese estilo, de desarrollo personal, de cosas por el estilo. Entonces me empecé a investigar, bueno, qué buenos libros puedo leer, así en general. Siempre le salen los típicos, los buenos padre pobre, padre rico, eh, el poder de los hábitos atómicos. Y en general siempre te salen los libros así, los más conocidos al menos, de desarrollo personal. Entonces empecé por el tema de los hábitos. Y empecé con el libro, bueno, El poder de los hábitos de Charles Duhigg, que básicamente fue como el segundo libro que leí, ya el segundo libro que me abrió la cabeza también, porque me introdujo a este tema gigante que es el tema de los hábitos, el tema del el hecho de las subrutinas o rutinas que hacemos diariamente de manera inconsciente, y que en realidad son entre el 40 y el 50% de las acciones que hacemos en el día, son inconscientes y automáticas. Y me abrió la cabeza también. Yo lo vi que ese libro más bueno, como dije antes, una introducción a los hábitos. Si bien te explica un poco sobre el círculo del hábito y cómo cambiar, por ejemplo, los malos hábitos y cómo empezar a forjar los buenos. Sobre todo te habla un poco más sobre cómo cambiar de hábitos, cómo cambiar cómo convertir los malos hábitos en buenos hábitos. Es algo que voy a tocar más adelante también.
porque si bien hablamos mucho sobre hábitos el anterior podcast, créanme que hay muchísimo más información y ni siquiera tocamos la punta del iceberg con ese tema. Y es algo que yo he leído bastantes libros sobre eso, he leído en realidad, he leído El poder de los hábitos y el de hábitos atómicos de James Clear, pero también he consumido videos del estilo, he leído información, estudios en general, he leído los estudios que se nombran en los libros correspondientes y sinceramente es un montón de información, pero es algo que si lo aplicas a tu vida te puede cambiar drásticamente para bien o para mal, dependiendo del tipo de hábito que tengas. Los hábitos, si bien son muy buenos y suenan muy bien, son un arma de doble filo, porque un buen hábito y un mal hábito se pegan a tu personalidad y a tu forma de ser de la misma forma. Y está en vos si vos querés desarrollar un buen hábito o un mal hábito. Pero volviendo al tema, es como que empecé a leer ese tipo de libros, ¿no? Empecé a leer sobre hábitos, sobre, bueno, el libro del poder de los hábitos. Y fui consumiendo ese contenido. A su vez te escuchaba los podcasts, sobre todo los de New Level, los chicos de New Level, se los recomiendo un montón. Porque ellos hablan, ¿sabes? Ellos me abría la cabeza un montón porque habían leído un montón de libros de desarrollo personal. Te los nombraban todos, te nombran a chabones que ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero que tengo pendiente de leer, te nombran libros como eh, básicamente, bueno, estos libros y ahí tengo uno en mente, pero que actualmente no me estoy acordando cómo se llama, que lo tengo anotado por acá. Te hablan de un montón de libros, te hablan sobre meditaciones de Marco Aurelio, libros que en realidad empecé a leer y que sigo leyendo, aunque por ahora es como medio que lo dejé de lado o lo dejé en una pausa porque me concentré en otro libro que tiene que ver con el estoicismo en sí, tema que también tratamos un poco el podcast anterior, pero que también vamos a seguir tratando porque es un tema gigante. Eh, Siete hábitos de gente altamente efectiva. Bueno, esos son libros más, los primeros que te salen y que ves cuando empezás a investigar sobre estos temas. Pero hay muchos libros más que les estaré leyendo y estaré compartiendo con ustedes que en verdad son bastante interesantes y tienen mucha información que pueden aplicar ustedes mismos y que les puede venir para bien. Pero bueno, empecé a consumir ese tipo de contenido, a escuchar esos podcasts y a escuchar lo que decían, a leer esa información, a investigar, a aplicar, y no solo leer y como procesar esa información, sino tratar de aplicarla, porque al fin y al cabo la información está ahí accesible para cualquiera. Y cualquiera puede leer tranquilamente, pero si no aplicas los conceptos que te hablan en los libros, tanto sea el de hábitos atómicos de James Clear o otro tipo de libro por ahí si querés hablar de estoicismo y lees a Hanselman en estoicismo cotidiano y cosas por el estilo, al fin y al cabo si no explicás los conceptos la verdad que mucho no te va a servir o si no aplicás por ejemplo lo que te habla, los tips que te tira Walter Rizzo en el libro de Enamórate de ti, no vas a desarrollar una buena autoestima en su caso, ¿no? Entonces poco a poco fui aplicando esos conceptos y era como que poco a poco iba notando ciertos avances conmigo mismo. Hoy en día soy una persona que, bueno, no rebosa en buena autoestima, no es que soy súper egocéntrico, pero he notado una mejora considerable
increíble, exponencial hasta diría, con respecto a cómo empecé, a cómo era antes, cómo era en el 2020. Entonces fue un año que tuvo bastante cambios de mentalidad. Y ustedes estarán preguntándose ya de este punto por qué les estoy contando tanto así de mi historia, cuando en realidad ustedes quieren saber por qué empezamos el club en general. Bueno, tiene mucho que ver, porque empecé a consumir ese contenido y me fui nutriendo de información y cada vez me fui como enamorando más con investigar, con leer así, que empecé a desarrollar buenos hábitos, empecé a desarrollar otros hábitos como el hábito de leer, también a meditar. Todos hábitos que empecé el año pasado, fueron más o menos por la época de entre agosto y octubre, fui desarrollando otros hábitos que ni siquiera, o antes pensaba ridículo, antes pensaba lo ridículo que era meditar, era perder el tiempo quedándose sentado sin hacer nada. ¿Para qué? ¿Cómo iba a pensar yo que me iba a hacer feliz o exitoso eso con respecto al sentido o a la definición de éxito que yo tenía en su momento? Pero ahora que lo ejecuto ese hábito y lo practico, siento que me cambió un montón y me ha ayudado mucho a ser una persona más calmada y más concentrada. Y en general toda esa información también transformó completamente mi definición de éxito y mi definición de éxito en la vida y lo que quería llegar en la vida. Antes solo pensaba en prácticamente ser millonario y tener un buen físico y tener la guita del mundo para comprarme lo que quiera y ya está. Pero ahora siento que es una definición muy pobre porque significa solo ser exitoso por ahí en un área o dos de tu vida, cuando en realidad hay otros más en las que seguiría siendo miserable. Por ahí tendría toda la plata del mundo y el físico de mis sueños, pero seguiría siendo miserable porque seguiría teniendo baja autoestima, porque seguiría siendo una persona ansiosa, una persona que sobrepiensa un montón. Y hoy en día, al aplicar todos estos buenos hábitos y haber leído y haber buscado información y haber estudiado y haber empezado a aplicar los conceptos y a desarrollar otros buenos hábitos sobre otras áreas de mi vida, me di cuenta que el éxito no es tener éxito solo en un par de áreas de tu vida, es tener éxito en todas las áreas, al menos para mí, en todas las áreas que tengo en mi vida. Es en desarrollar una buena autoestima, en tener un nivel de amor propio al punto de decir que me puedo amar a más mí, amarme a mí mismo y, y no tengo que sobrepensar nada y estar en paz conmigo mismo. Estar en paz conmigo mismo, o sea, un término que antes ni pensaba, estar en paz. Y hablo de estar en paz conmigo mismo tanto mentalmente como espiritualmente, como físicamente. Es como que estar conectado, ser uno conmigo mismo. Em, Hace un tiempo había subido una frase de Séneca que me había vol- volado la cabeza porque describía básicamente en una frase tan corta todo mi avance de 2022, que básicamente la frase decía así, si me, bueno, no es textual, pero básicamente decía, si me preguntan qué avances o qué progreso he hecho yo, les diré básicamente de me convertí en mi propio amigo. No es textual en realidad, tendría que ver la frase para ver cómo lo dijo textualmente, pero básicamente la frase era esa. Si me preguntan qué tipo de progreso he hecho, yo les responderé con me empecé a convertir en mi propio amigo. Y eso a mí me pegó un montón, porque lo sentí así, de llegar al punto, de estar en el punto en el que no me amaba, no sentía que estaba bien conmigo mismo y no,
no estaba a gusto con estar conmigo solo, a pasar tiempo solas conmigo y hablar conmigo mismo y motivarme a mí mismo y mirarme al espejo y sonreír. Y a día de hoy, gracias a todos estos conceptos y demás cosas, he aplicado eh, todos estos conceptos y tengo un nivel de amor propio que al menos nunca pensé que podría llegar a tener en su momento. Y estoy mucho más avanzado de lo que estaba antes. Todavía no llegué al objetivo que quiero llegar, eh, al menos en ese área de mi vida, pero la verdad es que me ha cambiado para bien y todo ese año, en todo el 2022, he aplicado estos conceptos y seguí investigando, seguí escuchando podcasts, viendo videos y demás. Y me reuní de tanta información que sentía como a este punto como egoísta por mi parte el no compartir esta información con los demás. Porque sentía que podía haber otra persona como yo, otro chico como yo, otra por ahí vos que estás escuchando, te identificás como era yo antes con el tema de la inseguridad o los malos hábitos o el atacarte constantemente a vos mismo y, y si no hubiera hecho este podcast sería muy egoísta de mi parte el hecho de haber encontrado esta información y no haberla compartido. Y eso es la razón principal por la que forjé este club, el Club de la Disciplina. Porque si yo no te dijera, por ahí ahora a vos te sirve o te abre los ojos el hecho de que yo te diga, mirá, si vos tenés estos objetivos en la vida y tenés en base a esos objetivos definiste a la persona que querés ser, porque también es eso, los objetivos te van a ayudar a nada más ni nada menos a que definir, o al menos deberían ayudarte nada más y nada menos a definir el tipo de persona que querés ser en la vida y el tipo de persona que es capaz de cumplir esos objetivos. Uno no trata de completar objetivos, uno trata de cambiar y evolucionar como persona. Entonces, para mí, yo no persigo objetivos, yo trato de perseguir a mi futuro yo, a evolucionar y llegar a ser el futuro yo que en mi cabeza tanto imagino y imagino a esa persona cumpliendo los objetivos que en algún momento me definí. Y bueno, todas esas razones es por las que yo empecé el podcast en general. Porque sentía que podía compartir esta información y otros conceptos y tips que seguiré viendo en el futuro, porque yo tampoco soy un experto, soy una persona como vos que estás escuchando, que probablemente empezó a consumir este tipo de contenido también, de así, desarrollo personal, autosuperación y emprendedurismo y demás, y que no y que no sabe de estos temas. Por ahí vos pensás como yo antes que sí o sí tenés que estar motivado para conseguir ir al gimnasio todos los días. Sí o sí tenés que estar motivado para ir a trabajar. Y no, en realidad la mayoría es disciplina, autocontrol, consistencia. Y es básicamente eso, en la vida uno tiene que aspirar a aplicar esos conceptos en la vida, disciplina, autocontrol y consistencia. Si vos aplicás esos tres conceptos en tu vida, al menos para mí, está hardcodeado, está fijo, es casi imposible que no seas exitoso en el futuro. Va a tomar unos años, va a tomar cierto tiempo, pero tarde o temprano va a llegar, vas a convertirte en esa persona que tanto deseas y vas a cumplir los objetivos que vos te definas. Los que tengas ahora y muchos más. Eh,
Y es por eso que empecé este podcast. Y por eso es que me gusta diferenciar al club como los demás. Este no es el podcast de Facundo. Este es un club, este es una comunidad de personas que, que tratan de mejorar y que en sí la idea, o al menos a lo que aspiro, es una comunidad que se ayuden entre sí, que se apalanquen entre sí, como dicen los de New Label, a investigar sobre diversos temas y mejorar todos juntos en todas las áreas de nuestra vida y en todo en lo que nos propongamos, no solo en algunas áreas. Es preferible, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ser un 6 o un 7 en todas las áreas de nuestras vidas a que tener 10 y ceros en algunas áreas de nuestras vidas. Al menos para mí. Por ahí ustedes o vos que me estás escuchando tenés un concepto de éxito distinto. Por ahí tu éxito no tiene nada que ver con lo financiero, eh, a pesar de que al menos para mí el dinero lo considero algo muy importante porque básicamente vivimos en un mundo rodeado de transacciones y, y de intercambios y decir yo tomo dinero porque nadie, otra cosa muy importante que hablaremos más adelante, como el dinero es algo muy importante en este mundo, eh, después de la salud y del bienestar tanto mental como físico, el dinero es algo crucial en este mundo porque salvo la amistad y salvo la salud y salvo el tiempo, yo creo salvo esas tres cosas, todo se compra con dinero. Y bueno, salvo la familia y en general, pero todos los bienes materiales, todas las propiedades, todo, hay experiencias en la vida. Si en cierta forma uno puede llegar a comprar la felicidad y muchos me mirarán con una cara rara, decir comprar la felicidad, yo creo que no. Y yo te voy a decir, yo creo que sí, porque en general vos por ahí tenés toda la plata del mundo y te compras un super auto y bueno, sos feliz por unos momentos y ya está. Eso no es una felicidad, o al menos no una felicidad sostenida, quizás una felicidad inmediata, pero va tarde o temprano te vas a acostumbrar a eso y esa felicidad va a desvanecer. Vas a tener, tarde quizá por comprar ese superauto se te dispara un pico de dopamina gigante, pero después va a bajar ese pico de dopamina y vas a seguir siendo miserable o sentirte miserable, pero en cambio si viajas por el mundo, o al menos para mí viajar por el mundo, hice experiencias en la vida. Si por ejemplo tu más grande sueño fue comprarle una casa a tu mamá, ayudar a tu mamá o ayudar a tu papá, comprarle un auto a tu papá, llevar a tus viejos a ese lugar, a ese país que siempre quisieron hacer feliz a otras personas. Es una felicidad, es un tipo de felicidad diferente, es una felicidad duradera. Y para o conseguir esos objetivos y ese tipo de felicidad, necesitas dinero también. Entonces, quizá tu sentido de éxito sea distinto en general, pero quizá tengas otras áreas de vida en las que te concentres, en las que quieras ser exitoso. Pero en general todos, al fin y al cabo, nos resumimos a las mismas, en general, a estar bien, a a tener paz mental, a conseguir la verdadera paz en nuestras vidas. Y yo creo que parte de eso es preguntarse las grandes preguntas de la vida, las preguntas que suenan boludas, las preguntas que se ven mucho en la filosofía, por eso leo mucho últimamente sobre filosofía, sobre estoicismo y demás. Las grandes preguntas como ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Son preguntas que deberías llegar a preguntarte. La mayoría de nosotros nos preguntan verdaderamente quiénes somos
y no sabemos qué responder. No sabemos qué responder. Porque nunca nos lo preguntamos ese nivel de profundidad. Pero es algo que si sabemos quiénes somos, qué es lo que queremos en la vida, qué es lo que esperamos y a quiénes queremos llegar a ser, eh, vamos a vivir en una vida más feliz y con más paz y una vida más plena en general. Entonces, esa es un poco mi historia, esa es un poco la razón por la que forjé el podcast, eh, por qué hago esto, porque tranquilamente podría seguir concentrándome en mejorar en mis distintas áreas de la vida, pero siento que para mí esto ya es una responsabilidad y tranquilamente podría, qué sé yo, por ahí haber esperado mucho tiempo más para hacer esto, porque en comparación con otras personas no estoy ni cerca de estar capacitado para hablar de estos temas. No he leído tantos libros como los chicos de New Label, no he leído tanto por ahí como los de Aprendiendo en el Camino, no estoy tan informado como Huberman. Bueno, Huberman, hablando de Huberman, justo con quien me vengo a comparar también, pero en general siento que en parte es una responsabilidad y siento que en parte es lo que nos va a diferenciar a mí y a las personas que vengan al club y que quieran ser parte del club. Es que vamos a ser simplemente estudiantes de la vida y estudiantes de, de cómo nosotros podemos mejorar y llegar a tener una vida más plena. Aspiro algún día a que todas las personas que escuchan este podcast y se identifiquen con las palabras que digo y con las ideas que transmito, sientan ese nivel de responsabilidad de compartir la información y buscar información entre todos para ayudarnos. Porque no solo, al fin y al cabo, la vida no se resume ni en solo tener un buen físico, ni en solo ser una persona culta, ni en solo eh, tener una familia, tener hijos, pagar la renta y ya está, ni en solo eh, ser una persona súper calmada, ni en solo ser una persona social que sale todos los días, todos los fines de semana de joda, sino es encontrar, sino creo que la vida es encontrar su balance, que cada persona tiene su propio balance y eso está bueno y es lo que nos hace únicos. Hay gente que el balance es, bueno, me concentro en mis objetivos, pero tampoco ignoro mi vida social. Hay gente que para otras el balance se encuentra en los extremos, en extremos de me voy a esforzar hasta que logre todo lo que me proponga y es súper válido, pero al fin y al cabo la vida es eso, balance y también eh, balance en todas las áreas de la vida, no en concentrarse en solo en un par, no solo en ganar dinero y ya está, el físico y ya está, porque si se concentran solo en esas cosas pero siguen teniendo una mala autoestima, son personas inseguras o se sienten mal con ustedes mismos y no pueden convivir con ustedes mismos, la verdad es que por más de que tengan todo eso, no van a llegar a ningún lado y van a seguir perturbados y enojados con la vida. Una frase no, un video que vi en internet de un chabón que decía en un video básicamente lo siguiente. Esta persona decía, creo que se llamaba Martín, el chico del video, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía,
empieza a creértela tú, Martín. Era mexicano. Empieza a creértela tú, Martín. Porque algún día tu mamá no va a estar para creértela por ti, güey. Entonces, lo digo en mexicano porque me quedó así, ¿no? Pero básicamente el video habla de que van a tener que empezar a creer en ustedes mismos. Porque el día de mañana ni sus viejas, ni sus viejos, ni los familiares, ni sus abuelos, ni su mejor amigo, ni su hermano, ni su hermana, ni sus novias, ni sus parejas, ni nadie, el día de mañana, tarde o temprano, los van a dejar, ya sea de que los dejen, los abandonen, o por alguna circunstancia en la vida, porque a todos nos llega la muerte, tarde o temprano, los dejen. Al fin y al cabo, las únicas personas que verdaderamente van a creer en ustedes y los van a querer y los van a amar y sin cuestionarles nada, de manera incondicional, son ustedes mismos. Esa es la realidad. La realidad es que al fin y al cabo, los únicos que van a estar con ustedes hasta el final de sus vidas, son ustedes mismos. Y eso es lo que para mí una persona debería aspirar. A tener un nivel de amor propio en el que sea un privilegio estar con vos. Y no solo porque te amás al punto de decir, este chico verdaderamente la pasa bien solo, sino por el hecho de que cuando vos te amás a vos mismo, la pasás tan bien solo que el día de mañana, si viene una persona que verdaderamente te interesa y verdaderamente te cautiva, va a ser una persona verdaderamente especial, porque va a ser una persona que verdaderamente te capta la atención, por, porque vos ya lo tenés todo en la vida. Si vos sos una persona que cumplió y que está bien con todas las áreas de su vida y que se ama y que tiene una vida plena y feliz y que estás bien solo, el día de mañana cuando venga una persona, cuando venga una chica, cuando venga un chico que verdaderamente les cautive, si les cautiva va a ser por las personas o por la persona, el tipo de persona y la personalidad que tenga esa persona, valga la redundancia, y no por nada más. Em, y eso es verdaderamente algo a lo que aspiro yo, al menos, en general. Pero, pero en fin, eso es un poco la historia, un poco a lo que aspiro yo, a los objetivos, un poco también hablamos un poco de la idea de este podcast, lo que quiero llegar a transmitir. Yo sé que todavía falta camino, sé que faltan libros por leer, información que buscar, conceptos que aplicar. Sé que falta todavía oratoria por mejorar, porque voy a ser honesto, tampoco es que soy una persona con una oratoria o con un nivel de, de transmitir mi mensaje súper desarrollado, como al menos lo tienen otras personas de otros podcasts o de otros videos, o los videos de los youtubers o streamers influencers que consumen. Pero algo que tengo que ellos no tienen es que soy una persona, al fin y al cabo, que les va a demostrar, que va a investigar con ustedes, que se va a mover con ustedes. Yo no voy a estar ni por debajo ni por arriba por ustedes en cuanto a este tipo de conocimiento. Soy una persona más como ustedes que lee sobre estos temas, estos conceptos, los va a aplicar en su vida y que se los va a mostrar a ustedes y los va a mostrar
cómo aplicarlos a sus vidas y en general va a querer a su vez que lo compartan. Lo ideal, nunca se queden con este tipo de información para ustedes, es muy egoísta. Si pueden ayudar a otra persona a cambiar sus vidas, ayúdenla, pásenle este mensaje. No necesariamente le tienen que pasar el podcast, ni el video, ni el reel mío o de cualquier podcast, sino agarren el mensaje, la información cruda tal cual viene y pásenselo a la otra persona. Ese es el verdadero objetivo de al menos este podcast y este club. Y bueno, yo creo que por ahora vamos a llegar al fin. Llevamos 1 hora y 15. Obviamente en un futuro me encantaría seguir hablando y hablar más. Pero por el momento me voy a guardar ciertos temas para los siguientes episodios. Y todavía tenemos mucho camino por recorrer y este no es el fin del podcast, ni mucho menos, al contrario, este es el comienzo. Y cualquiera persona que esté escuchando esto, bienvenido al Club de la Disciplina y nos estamos viendo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene.